¿Y si te dijera que no siempre avanzar significa moverte? ¿Y si te dijera que a veces el verdadero camino empieza cuando te detienes? Hoy vamos a hablar de este arcano, del ermitaño en el tarot de Rider-Waite, que es una carta que muchas personas ven y relacionan enseguida con soledad, con tristeza o con aislamiento. Pero el ermitaño es una carta que nos habla de mucho más que eso. El ermitaño es una carta que nos habla de silencio, que nos habla de pausa, que nos habla de sabiduría, pero también nos habla de todos esos momentos en los que la vida nos pide dejar de mirar fuera para empezar a mirar dentro de nosotros, dentro de nosotras. Yo soy Olga Rull y hoy te voy a explicar esta carta del tarot. Vamos a hablar de este ermitaño, vamos a analizarlo, vamos a conocerlo, vamos a ver símbolo por símbolo, detalle a detalle, de una forma sencilla, de una forma clara, comprensible, muy fácil, para que puedas entender qué te quiere decir este arcano cuando aparece en una lectura. Y más adelante, en otros vídeos en este mismo canal, pues ya vamos a profundizar mucho más en la carta y vamos a entrar en temas más concretos relacionados con este ermitaño. Hoy simplemente lo que quiero es que te quedes con los conceptos más básicos para que puedas tener una base muy sólida sobre la que empezar a construir. Quiero que entiendas la imagen de este ermitaño, la imagen de esta carta, de este arcano, que entiendas su energía y quiero que entiendas por qué el ermitaño no nos habla de perder cosas, sino que nos habla de entrar en una etapa de reflexión y de comprensión mucho más profunda. Así que, si tienes la carta en la mano, mírala conmigo y si no puedes, pues observarla aquí en la pantalla. Haz una pausa, mírala, obsérvala, siéntela, conecta con ella, conecta con su energía y antes de que yo te explique nada, pregúntate, ¿qué es lo que te transmite cuando ves esta carta, cuando ves este arcano? ¿Qué es lo que te dice cuando la miras por primera vez? ¿Te transmite silencio? A lo mejor percibes una distancia. ¿Te transmite frío, sabiduría, soledad, respeto? A lo mejor pues te puede transmitir tristeza o paz. No hace falta saber tarot para sentir algo cuando miramos cualquiera de los arcanos. A veces, incluso antes de conocer su significado, la carta ya nos transmite algo. Solo con mirarla, la carta ya nos habla. Sentimos siempre algo cuando vemos la imagen, hay algo que se nos mueve, hay algo que se nos activa, hay algo que se despierta dentro de nosotros, dentro de nosotras. Y eso, de alguna manera, ya es un mensaje, aunque quizás todavía pues no sepamos muy bien cómo interpretarlo. Y ahora sí, vamos a entrar ya de lleno en ella, vamos a entrar de lleno en el significado de este arcano, de este ermitaño, y vamos a empezar por la numerología que hay vinculada a ella, ¿vale? Podemos observar que este ermitaño es el número 9 y el 9 pues, es un número muy importante porque representa el final de una etapa. Este 9 es el último número que tenemos de un solo dígito. A partir de este 9 ya tendremos 2 dígitos y esto pues significa que aquí hay algo pues que ya es maduro, tenemos algo que culmina, algo que se recoge antes de empezar un nuevo ciclo. El 9 pues, no es el principio, no es la chispa inicial, no es una acción rápida, sino que nos habla pues, de que es el momento en que una persona que ya ha vivido cosas, que ya ha aprendido, que ya lleva un recorrido desde el 1 al 8, ya ha pasado por distintas pruebas y ahora pues, necesita con este 9 comprender todo lo que ya ha vivido. Por eso este ermitaño no corre, el ermitaño no improvisa, el ermitaño no actúa movido por impulsos, sino que el ermitaño se para, el ermitaño se detiene para integrar. Y esto nos dice mucho de la energía de este arcano. El ermitaño no viene a empujarte, sino que viene a pedirte
profundidad. Cuando miramos esta carta del tarot, vemos pues, aquí en el medio de la carta, en el centro, la imagen de un hombre mayor que está completamente solo, está de pie en lo alto de lo que parece ser la cima de una montaña. Podemos observar que lleva una capa de color gris, que tiene además pues, una capucha, tiene una barba blanca y sostiene un farol aquí en esta mano y un bastón en la otra. Si te fijas bien en la imagen, pues todo es muy sencillo, no hay muchos adornos, no hay mucha simbología alrededor de este ermitaño. Es una carta que vemos que no hay gente alrededor, no hay movimiento, no hay tampoco colores que sean llamativos en esta carta. Es una carta como muy silenciosa, ¿no? No hay ruido, no hay un ruido visual, no hay distracciones. La mirada te va fija a lo que es el ermitaño, no tienes nada que te distraiga alrededor de él, y esto pues no es casualidad, porque en el tarot nada es casualidad. Todo en esta carta está pensado para transmitirnos un mensaje muy concreto, y es la necesidad de apartarnos un poco del ruido del mundo para poder escucharnos por dentro. Esta carta, este ermitaño, es una carta tranquila, es una carta silenciosa, es una carta muy sencilla, una carta sin adornos y sin florituras, ¿vale? Aquí no importa tanto aquello que pasa afuera, aquello que es externo a este ermitaño, sino lo importante es lo que pasa dentro de él. Así que ahora vamos a fijarnos en este personaje que es el protagonista absoluto de esta carta. Lo primero que vemos pues, es eso, que este ermitaño es un hombre mayor. Y eso tampoco es casualidad, porque esta carta, la edad no nos está hablando de debilidad, no es una carta en la que la edad del personaje nos hable de un deterioro, no nos habla de una tristeza por hacerse mayor, sino que la edad en esta carta simboliza algo muy diferente. La edad simboliza experiencia. Nos habla de alguien que ya ha vivido muchas cosas y que ya ha recorrido un camino, que ha aprendido de la vida y que ahora pues mira el mundo con una comprensión mucho más profunda. El ermitaño es alguien que ha vivido. No nos habla desde la teoría, no nos habla desde las ideas, no nos habla desde la fantasía y tampoco nos habla desde la prisa. Habla desde el camino que ya ha recorrido y de aquella experiencia que ha ido adquiriendo, que ha ido recogiendo a lo largo de este camino. Por eso cuando esta carta aparece en una lectura, muchas veces nos está hablando pues, de una sabiduría más madura, no nos habla de respuestas impulsivas, no nos habla de algo que se decide en un momento de emoción, sino que nos habla de una verdad, de cosas que se han ido construyendo poco a poco con el tiempo y sobre todo con la experiencia. Este anciano representa esa parte de nosotros, esa parte de nosotras que ya no necesita demostrar nada. Nos habla de esta parte que ya no quiere ir corriendo detrás de todo, sino esa parte que empieza a darse cuenta de qué cosas son realmente importantes y cuáles pues, no lo son tanto. El ermitaño nos recuerda algo muy simple, nos recuerda algo muy sencillo, y es que la sabiduría de verdad no necesita ruido, no necesita llamar la atención. Si nos fijamos bien, vemos pues, que este ermitaño tiene una larga barba blanca. La barba blanca de este ermitaño pues también nos pone la pista sobre varias cosas, también nos habla de varias cosas, nos está hablando pues de esta madurez de la que estábamos hablando, nos habla de experiencia, del paso del tiempo y de todo aquello que una persona va aprendiendo a lo largo de la vida. Ese color blanco también nos transmite una idea muy bonita y es que la sabiduría se ha ido depurando con el paso de los años. Es como si la vida hubiese ido quitando muchas cosas por el camino y al final pues solo queda lo que realmente interesa y lo que realmente es importante. La barba también nos da una sensación de calma, de pausa, de alguien pues que ya no tiene prisa. El ermitaño
Como podemos ver, pues no es una persona joven que está buscando respuestas rápidas, sino que es alguien que ha entendido que las respuestas profundas necesitan su tiempo. Y la barba blanca también nos transmite pues serenidad. Habla de alguien que ya no necesita aparentar nada, que ya no necesita impresionar a nadie, simplemente pues nos está hablando de alguien, eso, ¿no? De alguien que ya ha vivido y que ya ha aprendido de ese camino por el que ha transitado, por el que ya ha pasado. También podemos observar que tiene una capucha que cubre parte de su cabeza y también parte del rostro, ¿vale? ¿Y qué nos está diciendo esta capucha? Pues nos está hablando de recogimiento, nos está hablando de esta energía que tiene esta carta de mirar hacia adentro, de ir hacia adentro, de hacer introspección, de protegerse también de todo lo que le rodea, de protegerse del mundo exterior. Es como si este ermitaño se apartara del ruido de fuera para poder concentrarse mucho mejor en todo aquello que le pasa dentro. No porque desprecie el mundo, ni porque quiera alejarse de todo, sino porque necesita silencio para poder escucharse a él mismo con claridad. Es como si esta carta nos dijera algo muy simple, algo muy sencillo, como que a veces para poder escucharte a ti mismo, para poder escucharte a ti misma, primero tienes que bajar el ritmo, primero tienes que bajar el volumen de este mundo que nos rodea. La capucha también nos transmite pues discreción, es como que este ermitaño no busca llamar la atención, no quiere ser el centro, no necesita ningún tipo de protagonismo. Y esto es muy interesante porque muchas veces confundimos el saber, el conocimiento, la sabiduría con el querer demostrar todo aquello que sabemos. El ermitaño viene a recordarnos justo todo lo contrario, viene a recordarnos que la sabiduría de verdad muchas veces es tranquila, es discreta y no necesita hacer ruido. También podemos ver la vestimenta de este ermitaño, como lleva puesta una especie de capa gris que lo envuelve por completo, ¿vale? Esta capa gris pues, es uno de los objetos importantes de esta carta, porque llama mucho nuestra atención. El color gris también nos tiene un mensaje, también es significativo. ¿Por qué? Pues porque el color gris es un color intermedio entre el blanco y el negro, lo que nos viene a indicar un poquito que este arcano, este ermitaño, ya no ve la vida y no vive la vida desde los extremos, ¿vale? No lo ve todo como bueno y malo, como correcto o incorrecto, sino que este ermitaño ya ha vivido lo suficiente como para entender que la vida tiene muchos colores y que la vida tiene muchos matices, que las cosas no siempre son tan simples como parecen y que muchas veces antes de juzgar lo que hay que hacer es intentar comprender. Por eso esta carta se relaciona tanto con la sabiduría que viene con la experiencia. Además, la capa también tiene una función muy clara y es la de protegerlo, la de proteger a este personaje. Es como si este ermitaño pues, se envolviera en ella para aislarse un poquito del exterior, ¿vale? Esto también nos habla pues, de esta necesidad que tiene este ermitaño de tener sus momentos de recogimiento, de tener un espacio propio, de tener silencio y también de tener tiempo para poder pensar, tiempo para poder reflexionar, pero no para escapar del mundo, sino para poder ver justamente ese mundo con mucha más claridad. El color gris también nos puede transmitir cierta seriedad y esto es normal porque esta carta, este ermitaño, pues no es una carta ligera, no es una carta superficial, sino que es una carta profunda, es una carta que no viene a llamar la atención, que no viene a distraernos, sino que es una carta que viene a invitarnos justamente a reflexionar y a veces pues para que podamos ver las cosas con claridad. Lo primero que necesitamos es justamente pues eso, ¿no? Un poquito de recogimiento, un poquito de silencio. También podemos ver que este ermitaño lleva en una de las manos un farol, que es otro de los símbolos importantes de esta carta, el farol que porta el ermitaño.
vemos que sostiene este farol en alto y este farol representa justamente la luz interior de este ermitaño, representa la conciencia, representa pues esa sabiduría que las personas vamos adquiriendo a lo largo del tiempo con la experiencia. Y aquí además hay un detalle muy interesante y es que este farol no ilumina todo el camino, sino que solo ilumina el trocito que tiene justo delante. Y eso también pues, nos trae un mensaje que hay que tener en cuenta, nos trae un mensaje importante y es que muchas veces queremos verlo todo antes de empezar, muchas veces queremos tener garantías, queremos tener seguridad, ¿vale? Queremos tenerlo todo controlado, queremos saber qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses, dentro de un año o incluso dentro de 10, pero este ermitaño viene a recordarnos algo muy simple, algo muy sencillo, y es que muchas veces no hace falta, no es necesario ver todo el camino, sino que simplemente necesitamos poner luz al siguiente paso que vamos a dar, y esto es un aprendizaje muy profundo, ¿no? La vida no siempre nos enseña todo el recorrido de golpe, sino que muchas veces nos va mostrando un poquito, un pequeño tramo y tenemos que confiar en esta vida para ir haciendo el camino, ¿no? Además, este farol también nos está diciendo que la luz no viene de fuera, que no es alguien que vaya a aparecer para iluminar ese camino, no es una señal que baje del cielo, sino que es una luz que él mismo lleva. Esto es muy importante porque nos recuerda que muchas veces las respuestas que buscamos fuera en realidad ya están dentro de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Si nos fijamos bien, esta luz que ilumina el farol, esta luz que sale del farol, no es una velita, no es una lucecita, sino que es una estrella. No es una luz cualquiera, no es una simple llama, es una estrella de 6 puntas. Y esa estrella también tiene, pues, mucho significado porque toda la simbología que aparece en una carta aparece por algo. Esa estrella nos habla de iluminación, sí, pero también nos habla de algo más. Nos está hablando de integración. Es como si esta luz representara una verdad que este ermitaño ha ido comprendiendo, nos habla pues eso, de una verdad que ha sido comprendida, algo que no solo se ha pensado, sino que también se ha vivido, se ha integrado o se ha sentido, una especie de equilibrio entre lo espiritual y lo material, entre lo que entendemos con la mente y lo que aprendemos con la experiencia. Por eso esta luz no representa solo el conocimiento, sino que es la luz que representa la sabiduría. No es simplemente el yo sé muchas cosas, ¿no? Sino es más bien el he entendido algo importante de la vida. Por eso la estrella del farol simboliza una luz pues mucho más profunda que una simple idea. Es una verdad que ha pasado por el filtro de la experiencia y que se ha quedado dentro. Hay otro detalle importante en esta carta, ¿vale? Y es que este ermitaño mantiene este farol elevado. El farol está levantado, no lo tiene abajo, no lo tiene escondido, no lo tiene pegado al cuerpo, ¿vale? Sino que lo sostiene en alto y esto pues nos habla lo que decíamos antes de esta conciencia, de esta claridad de alguien pues que intenta ver las cosas con una mayor perspectiva. Este ermitaño no está caminando a tientas, no está caminando a ciegas, sino que está iluminando su propio camino y además lo hace de una forma consciente y también pues con mucha medida. No necesita una luz enorme que lo ilumine todo, sino que pues necesita esta pequeña luz, como decíamos antes, que vaya iluminando los pasitos que va dando, y esto pues es algo que va muy con la energía de esta carta. No es una carta que nos hable de una oscuridad total, pero tampoco nos está hablando de una luz desmedida, de una luz exagerada. Es simplemente aquella luz suficiente para que este ermitaño pueda seguir avanzando con claridad.
Vamos ahora a fijarnos en este bastón que lleva también en esta mano, este bastón alto, amarillo, ¿vale? Este bastón representa apoyo, representa en qué se apoya este ermitaño, representa la disciplina, la voluntad, la firmeza y también la autoridad interior. El ermitaño se apoya en estos valores, se apoya en ese bastón mientras camina, y eso nos está diciendo justamente que este ermitaño no está avanzando solo desde la intuición o desde lo que siente en un momento dado, sino que también hay una base interior que lo está sosteniendo. Este bastón no es un adorno, no está aquí porque sí, sino que es un apoyo. Es un símbolo de apoyo, es un símbolo de estabilidad, y esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces nos creemos que la sabiduría es como algo muy espiritual, es como algo, un concepto muy abstracto, como algo que simplemente nos llega y ya, pero no. Este ermitaño viene a recordarnos que la sabiduría también necesita de una disciplina. La sabiduría necesita de esa disciplina, necesita de constancia y necesita de tiempo. Los aprendizajes que nos trae la vida no ocurren de un día para otro, sino que se van dando con el paso del tiempo. El bastón también representa algo más, representa la autoridad que tiene este ermitaño, esta persona que ya ha recorrido un camino. No es una autoridad que venga de imponerse a otras personas, no es una autoridad que venga de ejercer el poder sobre los demás, sino que es una autoridad que viene del interior, ¿no? La autoridad de quien ha vivido, de quien tiene experiencia, de quien ha aprendido y quien ahora camina pues con esa experiencia sobre sus hombros. Vamos a ver también la postura de este ermitaño, vamos a ver cómo está colocado. Podemos observar pues, que no está corriendo, que no es una carta alegre, no está celebrando, tampoco está sentado descansando, sino que está aquí firme, de pie, quieto, presente, y todo esto tiene mucho sentido porque este ermitaño no es una carta de quedarse parado sin más, sí, es una carta lenta, pero no es una carta que nos esté hablando de no hacer nada por dejadez, sino que nos está hablando de ir despacio y de hacer una pausa consciente. Este ermitaño está quieto, pero no está parado del todo, no está apagado, está en silencio, pero no está desconectado, y aunque está solo, está plenamente presente. Simplemente está observando, está atento, se está escuchando, y esto es muy importante a la hora de interpretar la energía de esta carta. El ermitaño no se retira para desaparecer del mundo, sino que se retira un momento simplemente para poder comprender mucho mejor todo aquello que está viviendo. Llegados aquí, vamos a ver ahora el paisaje donde está este ermitaño, ¿vale? Vamos a fijarnos en él, podemos observar cómo el ermitaño está pues, en lo que parece ser la cima de una montaña, y como todo en el tarot, pues no es por casualidad, sino que también significa algo. Esta montaña representa el esfuerzo, representa todo el camino que se ha recorrido, porque hemos conseguido llegar a la cima de esta montaña subiendo desde la base. Representa todo lo que una persona ha tenido que vivir y caminar para llegar hasta aquí. Este ermitaño no está abajo en el valle, no está en el inicio del camino, sino que está arriba. Y esto nos viene a decir que la sabiduría que representa esta carta no aparece por casualidad, sino que es algo que se va construyendo, como ya hemos dicho antes, con el tiempo, con la experiencia y con todo aquello que vamos viviendo. La montaña también simboliza algo muy importante, y es la perspectiva. Cuando estamos arriba de la montaña, vemos las cosas de otra manera, porque el estar arriba, el estar en esa cima, nos permite poder ver de una manera mucho más amplia, nos permite poder ver mucho más lejos y nos permite poder entender mucho mejor
todo aquello que ha pasado, y eso es justamente lo que nos propone esta carta, lo que nos propone este ermitaño, y es el tomar un poco de distancia para poder ver las cosas con una mayor claridad. Porque cuando estamos a veces muy metidos o muy metidas dentro de una situación, muchas veces pues no lo vemos todo por completo, muchas veces pues vemos solo lo que es la emoción, el ruido, la confusión, pero cuando somos capaces de parar, cuando somos capaces de tomar distancia, de ponernos como observadores, de mirar, cuando tomamos perspectiva de las cosas, muchas veces las cosas empiezan a ordenarse, y esta montaña justamente pues representa esto. También podemos ver que la cima de esta montaña pues está helada, está nevada. Parece que esto es nieve en este paisaje. La nieve nos transmite varias cosas, ¿no? Nos transmite pues frío, habla de frío, pero también de silencio, de calma y de una cierta distancia. Es como si todo estuviera más quieto. Eso también tiene mucho sentido dentro de la energía de este arcano, porque el ermitaño es una carta que nos suele aparecer, que nos suele salir después de arcanos donde había mucha más acción, donde había más movimiento, donde había más intensidad. Y aquí pues ya no estamos en este momento de impulso, aquí estamos en otro ritmo, estamos en el ritmo y en el momento de la reflexión. La nieve además enfría las cosas, y a veces pues es justamente esta frialdad la que necesitamos, no para apagar aquello que sentimos, sino porque a veces es necesario mirar las cosas de una manera mucho más fría, y el poder hacerlo nos va a dar mucha mayor claridad. La nieve además también viene un poquito a hacernos ver las cosas más simples, nos trae silencio, nos trae calma, nos trae un paisaje blanco, desnudo, y eso hace pues que podamos ver mucho mejor todo alrededor. Este ermitaño muchas veces pues nos invita a esto, ¿no? A salir un momentito del ruido, a salir un momentito de las emociones intensas para mirar todo aquello que no estamos viendo con un poco más de calma, con un poco más de tranquilidad y con un poco más de claridad. Y si miramos el entorno de la carta, el entorno de este ermitaño, pues vamos a ver que es una carta que no tiene nada, no hay gente alrededor, no hay paisajes, no hay casas, no hay animales, no hay absolutamente nada que nos distraiga, no hay nada que distraiga la atención. El paisaje está pues totalmente, casi prácticamente vacío, y esto pues también tiene su significado, y es que este ermitaño pues no necesita ningún tipo de estímulo externo, no necesita tener nada a su alrededor, no necesita ruido, no necesita estar acompañado para encontrar respuestas. Está solo, y hay que recordar que estar solo no es lo mismo que sentirse solo, y este ermitaño no se siente solo, este ermitaño no está abandonado, no está perdido, sino que ha sido él el que ha elegido estar aquí, y ha sido él el que ha elegido y el que ha escogido este espacio. Y esto cambia a veces la manera de entender esta carta, porque no nos está diciendo que nadie me quiere o me he quedado solo, sino que nos habla de algo muy distinto. Nos habla de ese momento en el que uno mismo, en el que una misma decide parar un poco y escucharse. Y ahora vamos ya con la energía general de esta carta, vamos con la energía general de este arcano, con la energía general de este ermitaño. Si tuviéramos que resumir la energía de esta carta en una sola frase, pues podríamos decir algo muy simple como que este ermitaño es la sabiduría que aparece cuando somos capaces de permanecer en silencio. Es esta pausa que a veces necesitamos en la vida, es este momento de reflexión, de mirar hacia adentro, de conectar con nuestro interior, de parar un poco, de pensar las cosas con calma. Nos habla de madurez, es una carta que nos habla de paciencia,
y también nos habla pues de una búsqueda sincera de la verdad. El ermitaño nos viene a recordar algo muy importante, y es que no siempre encontramos las respuestas haciendo más cosas, sino que a veces las encontramos justo cuando somos capaces de parar por un momento. No siempre la claridad nos llega hablando más o preguntando más, sino que a veces nos llega justamente por todo lo contrario. Nos llega cuando somos capaces de permanecer en silencio. Y también viene a decirnos pues, que no todas las respuestas vienen de fuera, sino que hay algunas respuestas que llegan de dentro. Muchas veces estas respuestas están dentro de nosotros, están dentro de nosotras, pero necesitamos un poquito de silencio para poder escucharlas. Vamos con el significado general de la carta. A nivel general, este arcano, este ermitaño, pues nos habla de varias cosas que ya hemos ido viendo a lo largo de todo lo que hemos dicho, ¿vale? Es un arcano que nos habla de introspección, que nos habla de esos momentos de soledad escogida, de soledad elegida, nos habla de búsqueda interior, nos habla de madurez, de prudencia, de reflexión, de paciencia y también de la necesidad de tomarnos la vida con calma y de ir despacio. Es una carta que aparece muchas veces cuando la vida te está pidiendo que aflojes el ritmo, que vayas despacito, que te tomes tu tiempo. No como un castigo y tampoco para que te aísles del mundo y que te aísles de todo sin un sentido, sino simplemente para que puedas entender algo que en medio del ruido y de la prisa no eres capaz de poder ver. El ermitaño nos invita a algo muy simple, a algo muy sencillo, y es a que nos detengamos un momento, a que lo escuchemos, a que observemos y a que miremos hacia adentro. Viene a decirnos que no hace falta correr, que no hace falta hacerlo todo ni decirlo todo ahora mismo. Es una carta muy de proceso, de esas cosas que necesitan su ritmo, que necesitan su tiempo, porque algunas verdades importantes en la vida solo aparecen y solo podemos verlas cuando vamos despacio. Este ermitaño, cuando aparece en una lectura, en su aspecto de luz, cuando aparece bien aspectada, cuando aparece en positivo, ¿vale? Nos está hablando de sabiduría, nos está hablando de paciencia, nos está hablando de la capacidad para analizar las cosas con calma. Cuando está en positivo, pues nos habla también de autoconocimiento, de madurez y de esa independencia interior que aparece pues cuando una persona empieza a conocerse de verdad a sí misma. Es una carta que en positivo pues es muy bonita cuando estamos, por ejemplo, delante de decisiones importantes, porque nos está diciendo algo muy claro, y es que la respuesta a esa decisión nos va a llegar, y nos va a llegar desde la calma, no nos va a venir desde la prisa, ¿vale? Va a venir pues de la reflexión. Cuando este ermitaño aparece en positivo, el mensaje suele ser algo así como: calma, tómate tu tiempo, no hace falta correr, escucha aquello que ya sabes por experiencia, confía en tu propio criterio y no te dejes arrastrar por el ruido de fuera, no te dejes arrastrar por las circunstancias exteriores. También nos puede hablar esta carta pues de una etapa muy buena para el crecimiento personal, para el crecimiento interior. Nos puede hablar de momentos de estudio, de búsqueda de terapia, de sanación, o simplemente de aquellos momentos en los que tenemos la necesidad de entender mejor quiénes somos y qué necesitamos. Es una carta pues, que nos habla de solidez interior, no es una energía rápida, pero sí que es una energía fuerte, es una energía firme. Y esto pues, es algo muy bonito, porque vivimos en una sociedad y vivimos en un mundo que siempre nos empuja a ir muy deprisa, y esta carta aparece justamente para recordarnos algo muy importante, y es que no todo lo que es lento está mal. Hay cosas en la vida pues, que solo pueden crecer cuando les damos su tiempo
para que puedan madurar. Y el ermitaño viene pues a recordarnos esto. Ahora vamos a ver la energía de este ermitaño en su aspecto negativo, en su aspecto de sombra, cuando sale mal aspectada, o si trabajamos con cartas invertidas, cuando nos sale invertida, ¿vale? Es la parte más complicada de esta carta, cuando la energía de este ermitaño está desequilibrada, porque es cuando mucha gente pues, puede interpretarla de una manera confusa, ¿vale? En positivo, este ermitaño nos estaba hablando de una soledad escogida, de una soledad elegida, de tomarse tiempo para uno mismo, pero en negativo esta carta nos habla de algo muy diferente, y es que en negativo nos habla de personas que se aíslan demasiado. Cuando esta carta aparece en negativo, puede señalar cosas como justamente el aislamiento, la tristeza, puede hablarnos de alguien que se está cerrando demasiado a los demás, miedo al contacto, nos puede hablar de un exceso de prudencia, de quedarse bloqueado o bloqueada, nos habla de apatía o de tener la dificultad para avanzar. Es decir, en negativo la energía de esta carta se va completamente a un extremo. Lo que en positivo es una pausa consciente, una pausa que hemos escogido, aquí en negativo se convierte en quedarse paralizado. Lo que en positivo es una capacidad de introspección, en negativo pues se puede transformar en un encierro. Y lo que en positivo es prudencia, cuando este arcano nos aparece en negativo se convierte en miedo. También nos puede hablar, cuando está mal aspectada, cuando está en sombra, cuando está en desequilibrio, pues de una persona que es demasiado cerrada, de una persona que es demasiado reservada o demasiado fría, demasiado distante. Alguien que ya no se está apartando del mundo para entenderse mucho mejor, sino todo lo contrario, una persona que se desconecta del mundo por miedo, por dolor. Y aquí sí que hay algo que es importante que entendamos, y es que no siempre el silencio es bueno, no todo el silencio es sanador. A veces el silencio también lo que puede hacer es estar tapando o estar escondiendo heridas. Por eso, cuando este ermitaño aparece en negativo, conviene pues hacernos una pregunta, y es preguntarnos o preguntar a la persona si me estoy tomando un tiempo para comprenderme mejor o si me estoy alejando de todo por miedo. Vamos a ver ahora la diferencia entre este ermitaño en positivo y en negativo, ¿vale? Porque quiero que te quede muy clara la energía de la carta. El ermitaño, cuando está en positivo, nos vendría a decir algo así como: necesito apartarme un momento para poder escucharme mejor. Pero cuando este mismo ermitaño aparece en negativo, el mensaje cambiaría por completo y sería más bien algo así como: me estoy encerrando porque no sé cómo afrontar aquello que hay fuera. ¿Vale? En el primer caso estaríamos hablando de una pausa consciente, de una pausa escogida. En el segundo caso estaríamos hablando de un bloqueo. En el primer caso hay claridad, mientras que en el segundo lo que hay es una desconexión. Y por eso, pues cuando interpretamos esta carta, cuando interpretamos este arcano, es muy importante el que tengamos en cuenta y el que miremos el contexto. Porque muchas veces la vida, sí, la vida nos pide que paremos un momento, la vida nos pide que nos tomemos las cosas con calma, pero otras veces lo que pasa es que ya llevamos demasiado tiempo parados y la vida justamente nos pide lo contrario, ¿no? que nos pongamos en movimiento. Vamos ahora con el mensaje que nos daría esta carta, ¿no? Si tuviéramos que quedarnos con una sola de las enseñanzas de este arcano, pues nos podríamos quedar con que aquellas respuestas que buscamos no siempre están fuera, sino que a veces están dentro. A veces quizás preguntamos demasiado, a veces consultamos demasiado, escuchamos demasiado a los demás, escuchamos demasiadas opiniones, nos dejamos influenciar demasiado por lo que piensan otros, y llega un momento en el que el ermitaño aparece para decirte algo tan simple como que ahora te toca escucharte a ti. No porque los demás no te puedan aportar nada, sino porque hay momentos en la vida en los que solo tú puedes saber lo que es correcto para ti, y eso, pues aunque a veces pueda dar un poquito de vértigo, es así, y
y debemos pues, ser conscientes de ello. También este ermitaño pues viene a recordarnos que dentro de cada uno de nosotras y de nosotros hay una parte que sabe y que necesita ser escuchada, necesita que le hagamos caso. Si el ermitaño aparece para ti, el consejo que te trae pues es bastante claro, y es que bajes un poquito el ritmo, que no te precipites, que tomes un poco de distancia para poder ver las cosas con mucha más calma. Te pide como consejo pues que analices aquello que estás viviendo, que escuches lo que realmente sientes y que no te dejes arrastrar por todo el ruido que pueda venir de fuera. Te pide que confíes en tu propia experiencia, te viene a decir que no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo y que no hace falta que lo veas todo claro de golpe, sino que simplemente necesitas pues, tener la claridad suficiente para que puedas dar el siguiente paso, y esa pequeña luz que ya está dentro de ti es la que te va a ir iluminando poquito a poco el camino. Este ermitaño a primera vista no parece una carta muy llamativa, porque no es una carta de grandes movimientos, no es una carta rápida, no promete rapidez, no promete un éxito inmediato ni emoción, ¿vale? Pero es una carta muy valiosa porque suele aparecer, como hemos dicho, justo en esos momentos en los que la vida pues te invita a algo que a veces cuesta mucho de hacer, y es parar un poco, escuchar el silencio, tener paciencia y respetar el propio proceso personal. Y confiar pues justamente en que todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, a lo largo del camino que ya hemos recorrido, nos vale para algo, y este ermitaño pues nos viene a recordar algo muy importante, y es que no estamos perdidos, no estamos perdidas por ir más despacio, no estamos fallando si en algún momento de la vida necesitamos espacio, y tampoco estamos retrocediendo si nos paramos un poquito a pensar. A veces todo esto también forma parte del recorrido, también forma parte del camino. A veces apartarse un poquito es justo lo que necesitamos para ver las cosas con una mayor claridad. Y muchas veces, pues eso, ¿no? La luz que buscamos fuera aparece cuando nos atrevemos a mirarnos por dentro. Y esa, pues, es en el fondo la gran enseñanza que nos trae este arcano, que nos trae esta carta, que nos trae este ermitaño, y es que tenemos que aprender a confiar en nuestra propia guía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado aquí hasta el final, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por dedicar este tiempo a profundizar en el tarot y a profundizar en este arcano en concreto, en este ermitaño. Si este vídeo te ha gustado, si te ha ayudado a entender mejor la energía de esta carta, o si te ha hecho reflexionar sobre algo que estás viviendo ahora mismo, me encantaría leerte en los comentarios. Puedes comentarme qué te ha transmitido esta carta, qué parte te ha resonado más, o simplemente dejar un saludo, porque siempre es un placer el poder leeros y saber que estáis aquí al otro lado. Y si todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas a este canal para seguir explorando el tarot conmigo, carta a carta, símbolo a símbolo, entendiendo no solo su significado, sino también cómo se manifiestan los arcanos en nuestra vida real. Yo soy Olga Rull y esto es Olga Rull Tarot. Y recuerda algo muy importante, y es que el tarot no decide por ti, el tarot no marca tu destino, sino que el tarot simplemente te ayuda a tomar conciencia de los procesos que estás viviendo para que puedas mirarlos con una mayor claridad, con más profundidad y con más libertad. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.